Hola, bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos usar Power Query para poder unificar o anexar diferentes tablas que tenemos ubicadas en diferentes pestañas, bueno, pues cómo poder unirlas o consolidarlas todas en una única tabla de datos dentro de una pestaña. Ya vimos este proceso con una función de Excel que era apilar V, y en este caso concreto lo vamos a hacer con Power Query. Entonces, antes de activar el editor de Power Query, para hacer todo este proceso, lo primero que tenemos que asegurarnos es de que las tablas tienen formato tabla. Es decir, esta tiene formato tabla, la pestaña marzo, los datos también tienen formato tabla, pero esta tabla de aquí no tiene ese formato. ¿Cómo le damos formato? Bueno, pues hay diferentes formas, pero la más rápida de todas es con función de teclado. Con las teclas Control y T, T de Tarragona, Control T, lo que hace es detectar los datos, le damos a aceptar y automáticamente genera el formato tabla que estamos buscando. Bien, pues una vez que tenemos el formato tabla en todas las tablas de datos, lo que vamos a hacer es activar el editor de Power Query y lo activamos integrando una de las tablas, cualquiera, a Power Query. Entonces, ¿cómo lo integramos? ¿Cómo hacemos que Power Query absorba los datos? Bueno, pues dándole a este botón de una tabla o rango. O sea, queremos que Power Query recoja datos de una tabla desde este botón, de una tabla o rango. Bueno, pues le damos al botón, nos abre el editor de Power Query y nos va a aparecer la información de esa tabla que hemos escogido. Bien, tenemos aquí todos los datos y, claro, no queremos integrar solamente una tabla. Realmente lo que estamos buscando es que Power Query de forma automática reconozca cualquier tabla que aparezca en el archivo y automáticamente la absorba, la incorpore dentro. Entonces, ¿cómo le decimos que haga eso? Bueno, pues con esta instrucción, con la función excel.currentWorkbook. Con esta instrucción, lo que le vamos a decir, bueno, Excel Current Workbook, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y con esa instrucción le decimos a Power Query que localice cualquier tabla del archivo y la integre dentro. Veis que me está localizando las tres tablas que hay en el archivo. Entonces, pues nada, aceptamos. Lo que le vamos a decir es, dándole a este botón, es que expanda la información. Veis que nos expande todos los campos, le damos a aceptar y nos aparece pues anexadas las tres tablas dentro de Power Query. Bueno, hecho esto, aquí podríamos quitar columnas, quitar filas, bueno, pues hacer ciertos movimientos o limpieza de datos dentro de Power Query, pero una vez hecho eso, lo que tendríamos que hacer es cerrar y cargar en, cerrar y cargar en. Con este movimiento nos vamos a abrir una pestaña nueva donde las tres tablas van a estar consolidadas en una única tabla. Fijaos que me dice que puedo escoger o bien un gráfico dinámico, o sea, perdón, una tabla dinámica, gráfico dinámico o una tabla. Buscamos la tabla. Entonces le damos a aceptar y vais a ver las tres tablas consolidadas en una única tabla de datos. Hasta aquí todo perfecto. Bien, ¿qué pasaría si incluimos una nueva pestaña? Tenemos los datos de febrero, tenemos los datos de marzo, los de abril, pero suponed que incluimos los de mayo, un nuevo mes. Entonces, vamos a copiar esa pestaña. A ver, un segundo. Copiamos la pestaña de abril y le decimos que en vez de abril sea mayo. Y cambiamos la fecha. En vez de la fecha 1 de abril, pues nos inventamos esta fecha, el 1 de mayo, son los mismos datos, pero bueno, con diferente fecha. Entonces, la cuestión es que, ¿se integrará dentro de Power Query si actualizo los datos esta tabla? Pues sí, pero nos va a generar un pequeño error. Vamos a verlo. Fijaos, si yo le doy a actualizar, automáticamente me va a capturar las cuatro tablas que tengo, más la propia tabla final. Esta tabla que tenemos en pantalla también la integra, entonces me duplica los datos. Eso es un pequeño error que vamos a solventar ahora. Entonces, veis que la tabla, bueno, pues es un poco extraña, ¿no? Lo que nos sale. Entonces, ¿cómo quitamos ese pequeño error? Bien, nos vamos al editor de Power Query y lo que vamos a hacer es quitar o desclicar con un filtro esa tabla final. Fijaos que si nos vamos a tipo cambiado, a este paso, o sea, vamos a pasos aplicados, tipo cambiado, nos aparece aquí la información de las tablas que está integrando. La tabla 1, 2, 5 y la 58 son las tablas de datos, pero esta tabla que pone tabla 1.-2 es la tabla final. Entonces, no la voy a querer. Le doy al desplegable, deselecciono esa tabla, la quito, aceptamos, y con este movimiento ya está hecho todo.
ya está arreglado el problema. Cerramos y cargamos y fijaos ahora. Se va a actualizar automáticamente, me va a quitar esa duplicidad de datos y se va a quedar con las tablas febrero, marzo, abril y mayo. Fijaos, aquí lo tenemos. Entonces, hecho esto, a partir de ahora, cualquier nueva tabla que incorporemos al archivo, automáticamente, cuando le demos al botón actualizar, automáticamente va a aparecer en nuestra tabla final. Fijaos, vamos a verlo para comprobar que funciona. Nueva tabla, mes de junio. Cambiamos las fechas y le decimos que ahora es junio. El 1 del 6, tiramos esto para abajo y le damos a actualizar. Vamos a ponernos en esta tabla de aquí para verlo. Le damos a actualizar y vais a ver lo que ocurre. Nos van a aparecer de nuevo todas las tablas más la nueva tabla de junio. Fijaos las fechas aquí. Tenemos febrero, tenemos marzo, tenemos abril, tenemos mayo y los nuevos datos del mes de junio. Una forma muy sencilla de poder consolidar múltiples tablas y además de forma automática.